pasó algo, corte de luz, la delegada me avisa, entonces yo te voy a considerar, voy a hacer una falta justificada, no lo voy a, ¿no? Así como yo, ¿no? Que a veces, tengo, no sé, tengo retrasos, problemas de internet, ¿no? Yo también he sido estudiante, así es que tenemos, tenemos la obligación de entender, ¿no? Entonces, todo hablando, ¿ya? Todo a tiempo, ¿no? Que hay, no respondí mis preguntas y pasado un día, 2 días, le digo, doctora, no he podido. No, pues en el momento, ¿no? Yo paso mi facilidad, ¿ya? Bueno, entonces, todo claro, las reglas establecidas, empezamos. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es rayos X. Los que han visto ya hoy día la clase, súper facilito, ¿no? Pero vamos a hacer un desmenuzado mejor, ¿ya? Usted tiene suerte de llevar algo de imagenología, no diremos la mejor, pero por lo menos algo a comparación de los demás que nada, la mitad de su clase está llevando y la otra mitad no. Por X motivo no han contratado a otros docentes, no sabemos. Y antes nosotros solamente hacíamos con 5 alumnos, ahora hacemos con 15. Entonces, no todas las cosas son justas, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con los rayos X. ¿Qué son los rayos X? Ariana Choquihuilca. Buenos días, doctora. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas que presentan alta frecuencia y también una menor longitud de onda. Y también son radiaciones electromagnéticas muy penetrantes y que cuando interactúan con la materia, esta las puede convertir, la carga, les da una carga que se puede convertir en iones. Ya, algo más, Sofía Delgado. Lo ha dicho, al final ya lo dijo, lo arregló, pero ¿qué son los rayos X? Bueno, los rayos X, como mencionó mi compañera, son radiaciones electromagnéticas ionizantes que pues transportan o se transportan en el espacio, son campos electromagnéticos que se transportan en el espacio a través de la energía por el aire. Ya, muy bien. Entonces, como ya dijeron, los rayos X son radiaciones electromagnéticas ionizantes, ¿no? Muy penetrantes, con alta frecuencia y menor longitud de onda. Son importantes, como dijimos, las ondas electromagnéticas, porque es una forma de transportar energía por el aire, ¿ya? Los rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas que se diferencian, como sabemos, por su frecuencia y por su longitud de onda. Estos tienen una baja longitud de onda, entonces tienen mayor energía y mayor poder de penetración, ¿sí? Es lo más importante. Entonces, cuando te preguntan qué son los rayos X, son radiaciones electromagnéticas ionizantes. Es importante, como ya vimos, conocer los componentes del equipo de rayos X, porque vamos a saber cómo se forma, como en la física. Entonces tenemos, ya. Entonces, ¿cuáles son las partes del equipo de rayos X? Chasis, Waiwa. Sí, doctora, buenos días. Los componentes son el tubo de rayos X, que es la parte más importante del equipo. También está el panel de control, tiene una mesa de exploración, un generador, un chasis o cassette y también un buque o mural. Ya. Tenemos las partes la parte más importante, como yo lo he dicho, chasis es el tubo de rayos X, ¿sí? A ver, ¿dónde está? No puedo sacar mi punterito. Ya, entonces tenemos el tubo de rayos X, el generador del equipo, el panel de control donde vamos a modificar el milivoltaje, el miliamperaje y todo lo que necesitamos para mejorar nuestra imagen. La mesa de exploración para pacientes echados, el de mural también, donde ambas tiene el buque o la parrilla antidifusora que está debajo de la mesa o detrás del mural en pacientes parados, ¿no? Dentro del buque, que es la parrilla difusora, tenemos estos cassettes o chasis, ¿ya? Dentro del cassette de chasis, al abrirlo voy a encontrar las placas de radiografía, ¿sí? Que son en base de acetato de celulosa, están recubiertas por una emulsión fotosensible, que son los cristales de bromuro de plata, ¿ya? La parte más importante que hoy ya dijimos es el tubo de rayos X. ¿Cómo se forman los rayos X? ¿Cómo es la física de los rayos X? Brigitte Wailpapuma.
Buenos días, doctora. Los rayos X se producen cuando unas de electrones proyectil de energía aceleradas a través del voltaje de miles de voltios choca con un blanco del tubo de rayos X. Se forma calor en un 99% con la radiación infrarroja y el resto era rayos X. Ya, súper concreto, súper práctico. Carmen Merma, ¿algo más que quieres agregar? Lo ha dicho muy bien, Brigitte. Buenos días, doctora. Solo me gustaría agregar que pues el número de electrones sería por miliamperaje en cuanto a la producción de rayos X, la velocidad, kilovoltaje, que define la calidad de la placa, y si hay un aumento de velocidad, significa que puede disminuir la densidad de la radiografía. ¿Algo más, nada más? Ya. Entonces, el tubo de rayos X es la parte más importante del equipo porque ahí se generan los rayos X, ¿ya? Tiene dos polos, un cátodo y un ánodo. En el cátodo, como ya, yo digo, ya dijimos porque ya lo hice en la mañana, vimos de que hay un alambre que soporta alta energía, más de 3000 grados, exactamente 3410 grados centígrados. Entonces, este alambre de tungsteno va a soportar la corriente del tubo. La corriente del tubo es la cantidad de electrones, ¿no?, procedentes del cátodo. Esta cantidad de electrones o número de electrones se conoce como miliampera. Cuando estos electrones van a ir hacia el ánodo, a una parte específica que es el órgano blanco o la diana o el foco donde va a llegar, va a interaccionar, ¿no? Va a chocar. Entonces estos electrones van a chocar, pero a una fuerza, ¿no? A una velocidad. No solamente es el número o la cantidad de electrones, sino a qué velocidad. Y esa velocidad es la potencia o potencial eléctrico, ¿no?, con la que viajan los electrones, o sea, cómo se aceleran los electrones. Al chocar con esa zona o esta diana, van a interaccionar con ellos y van a transferir la energía cinética a ese blanco, dando lugar a dos tipos de energía, como dijo su compañera, ¿no? Más del 99% en calor y el resto solamente en radiación, que son los rayos X, ¿no? Como hay 99% en calor, entonces este tubo tiene una carcasa que tiene una sustancia refrigerante que enfría esto, ¿no? Entonces, solamente obtenemos nosotros los rayos X. Entonces, como vemos acá, no olvidar el kilovoltaje y el miliamperaje. Miliamperaje es la corriente del tubo o el número de electrones, ¿no? Entonces significa que a mayor miliamperaje, mayor cantidad de rayos X, ¿sí? O sea, mayor miliamperaje, mayor dosis de radiación. En cambio, el kilovoltaje es la velocidad de los electrones acelerados, o llamado también potencial eléctrico. A mayor kilovoltaje, el energético es mayor, entonces mayor penetración. A mayor kilovoltaje va a disminuir el contraste entre las densidades. Entonces, si tiene mucho kilovoltaje, va a haber mucho, se va a pasar mucho haz, entonces se va a ver muy quemada la placa, muy negra, ¿cierto? Entonces, dejo de ver estructuras. Entonces, quien tiene que ver en la calidad de la placa es el kilovoltaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Aquí intervienen dos cosas importantes, ¿no? ¿Qué propiedad tienen los rayos X? Angie Mora. Sí, doctora, disculpa, no la puedo escuchar bien, creo que mi internet está lento. ¿Cómo se forma la imagen? Ok, bueno, los rayos X se van a absorber al tejido y de acuerdo a eso es como vamos a ver los tejidos. Bueno, vamos a ver las densidades que pueden ser, digamos, del aire, va a ser un tono negro y si hay algún objeto extraño como un metal, se va a ver mucho más blanco y brillante. Yanela Pari. Sí, doctora. ¿Algo más que quieres decir? Bueno, como mi compañera ya lo dijo,
depende prácticamente de la densidad de los tejidos, cómo es que vemos las placas, ¿no? Y bueno, ya lo dijo sobre las densidades, que si es aire lo vamos a ver un aspecto un poco, un color negruzco, cuando si es agua o grasa va a ser un poco más claro, ¿no? En sí, prácticamente, cuando los tejidos son radiotransparentes, van a atravesar, o sea, quiere decir que va a atravesar totalmente, ¿no? Los rayos X, y si son radioopacos es porque absorben los rayos X. Ya, entonces la radiografía es una imagen de proyección. Es decir, que los rayos X se van a atenuar por interacción con las estructuras que atraviesan, ¿no? Recordemos que nosotros somos 3D, ¿no? Tenemos estructuras tridimensionales, ¿no? Entonces, pero esta imagen se va a proyectar en una imagen bidimensional, en una placa, ¿no? Lo voy a ver en 2D, ¿sí? Pero la radiografía es una imagen en negativo. Entonces, los rayos X van a hacer dos cosas: se absorben o se van a dispersar los fotones, ¿no? Al interaccionar con los tejidos van a dar lugar a que haya una alteración del LAS, ¿no? Y va a contener información de las estructuras que ha atravesado. O sea, en la placa voy a recibir información. Los rayos X pueden atravesarse fácilmente, como por ejemplo los pulmones o el aire, va a pasar y va a recibir tu placa harta información, ¿no? Porque no se absorbió, no se ha dispersado, nada, ¿sí? No se ha absorbido, no se ha dispersado, los dos principales. Y hay otras estructuras que pueden absorber los rayos X. ¿Quién? Los huesos, por ejemplo. Entonces, los tejidos radioopacos son los que absorben los rayos X. ¿Ya? Entonces, en la placa original, como pasan harto, en la placa lo voy a ver blanco, pulmón. Y donde los huesos, como no llega a ese haz, se va a ver negro, ¿no? Entonces vas a ver pulmones blancos y hueso negro. Esa es la original, pero como es una foto, es la imagen al negativo, sale al revés. El pulmón sale negro y el huesito sale blanco, ¿no? Entonces, así es como vamos a ver, y aquí tienen que ver la terminología: radio opaco y radio lúcido. Y entonces lo que les decía, ¿no? El pulmón lo voy a ver negro y los huesitos lo voy a ver blanco, ¿sí? Hay 5 densidades radiológicas. ¿Qué me puedes hablar, Scarlett, de las densidades radiológicas? Sí, doctora. Tenemos la densidad del aire, que se pinta de negro, la de grasa, que es un gris más oscuro, la del agua o partes blandas, que es un gris claro. El blanco, como dijo usted, es del hueso por el calcio, y es un blanco opaco cuando es por el metal, pero solo la del aire, la grasa, de las partes blandas y del calcio es la que están naturalmente en el organismo. Y la del metal es que viene de otros cuerpos extraños o de otros dispositivos médicos que podría tener el paciente. Ya. Entonces tenemos 5 densidades, gracias, Scarlett. Entonces tenemos 5 densidades básicas, ¿ya? Las densidades, ya sabemos que los rayos X tienen la propiedad de atravesar ciertas estructuras, ¿no? Entonces, entonces depende del tejido, se puede absorber, ¿no? Entonces vamos a ver, se va a proyectar en tu plaquita. Entonces las 5 densidades básicas que tienen que ver son estas 5. Dice que nosotros tenemos que ver 20 tonos de gris, con que vean 5 es más que suficiente, ¿sí? Entonces el negro, bien negro, donde no hay absorción de rayos X, la voy a ver. ¿Quién va a ser el aire? O imagen bien radiolúcida, ¿no? Luego, como vemos ahí, vamos a ver un gris más oscuro, que es la grasa. Luego le va a seguir un gris suave, ¿o no? Agua o tejido blando, ¿sí? Y luego va a haber un blanco, como estamos viendo ahí, el hueso, ¿no es cierto? Y eso es radiopaco, pero cuando veo un blanco muy luminoso, cuando vemos ay Dios, es que le han bajado el oxígeno a mi papá. Disculpa, me emociona. Ay Dios, Dios es grande. Ya, cuando vemos un blanco muy luminoso, es el blanco metálico, ¿no? Es un blanco artificial, ¿sí? Entonces vamos a ver 5 densidades radiológicas. Como vemos acá, no puedo poner, aquí está, mi punto. Como vemos acá,
ves nuestra delegada Xiomara. Entonces, cuando yo pregunte, Xiomara, en cosas así, puntuales, me respondes, ¿ya? ¿Ves lo que he rayado? No, doctora. Encima de la R. No, aún no, doctora. Del lado izquierdo. Lo voy a rayar. No, no se ve, doctora. Doctora, Nada. disculpe, yo sí lo veo. Está de rojo, ¿verdad? Sí. Sí, sí lo veo. Entonces, es mi internet, doctora, porque no me aparece. Ya, bueno. Entonces, pero igual puede ver la grabación, en todo caso. Entonces, me siguen, ¿ya? Porque si no, vamos a desfasarnos un poquito. Entonces, lo que he pintado ahí encima del hombro, encima del hombro no hay nada, es aire. Entonces, la densidad aire, ¿sí? Si entro hacia adentro, voy a ver tejido celular subcutáneo. Densidad grasa es un gris oscuro. Si sigo entrando, voy a ver el hígado, por ejemplo, como vemos acá, y es densidad partes blandas. El corazón es un órgano hueco y voy a ver densidad de agua. También incluso las ramitas, ¿no? Las ramitas, no pinta bien eso. Las ramitas que estamos viendo acá de densidad blanca, densidad, un gris suave, blanquecino es densidad de agua, ¿sí? El hueso, la columna, la clavícula, densidad hueso y el blanco luminoso es la R, ¿sí? Entonces es la densidad, las 5 densidades vistas en rayos X, ¿sí? O aquí en un abdomen, ¿no es cierto? Afuera de las manitos, densidad de aire, no estoy pintando, ¿ah? Entró tejido celular subcutáneo, piel, huesitos, densidad ósea, esa pila que está ahí, densidad metálica, y el hígado puede ser densidad de partes blandas o densidad líquida. Rayos X no voy a pedir nunca para ver este líquido libre en cavidad, porque la densidad de partes blandas con la del agua es la misma, entonces no me va a ayudar. Que si quiero ver líquido libre, voy a pedir una ecografía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están viendo su riñón, ¿sí? Ven el riñón, ven el abdomen, allá, ven el abdomen, están viendo la mama, los rollitos de la señora, pero a nivel renal derecho están viendo una imagen de densidad. ¿Qué densidad tendrá? Hacemos las 5 densidades. ¿Tendrá densidad? Agua, grasa, ¿qué densidad tendrá? ¿Qué densidad tendrá? ¿Aló? De calcio, doctora. ¿Qué densidad? ¿Podría ser de calcio? Densidad cálcica, ¿no es cierto? Está proyectado en el riñón y tiene la forma de la pelvis y los cálices, ¿no? Entonces es un cálculo coraliforme, ¿no es cierto? Es un cálculo coraliforme. Entonces ya reconocen, ¿no? Con conocer las 5 densidades ya pueden llegar a aproximar a un diagnóstico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es una placa de tórax donde estoy viendo a nivel de piel una imagen radiolúcida. ¿Qué densidad será? Nivel de piel. La grasa, doctora. Gracias. A nivel de pie. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué líneas son? ¿De qué color? Porque en el otro lado no hay eso. En el lado derecho no hay nada. Pero en el izquierdo, ¿qué están viendo? De aire. Densidad aire. Aire. Entonces, en nivel de aire, en el tejido celular subcutáneo es un enfisema subcutáneo. Ahora, si tu ojito ya se está acostumbrando, estás viendo que el pulmón está colapsadito. Mira acá el pulmón donde llega. No pinte esta cosa. ¿Sí? Más adentro, más adentro. Sí, paralelas a la línea que he hecho un poquito más adentro está el pulmón colapsado. Y esto de acá es el tubo de rayos X. El tubo, perdón, rayos X. El tubo de drenaje. ¿Sí? Tubo de drenaje. Y todo lo que está afuera es densidad aire. ¿Sí? Entonces es un neumotórax.
Entonces, solamente con reconocer densidades ya puedes llegar a eso. ¿Sí? A nivel basal, del basal derecho, encuentro una imagen ovoidea, sí, radiopaca de densidad partes blandas, densidad agua, cualquiera de los dos puede ser, pero tengo que ver tomografía para estudiarlo mejor, ¿sí? Para bajarlo. Y le pongo las unidades Hanfield y puedo ver si es líquido o es sólido, que en Hanfield tendrá. Entonces puedo, no menos que sea periférico y puedo verla por ecografía también, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, la radiografía puede ser simple y vamos a hablar de la radiología especial que se debe al uso de contrastes, ¿no? Ahora que hablamos de de los contrastes. Me estoy olvidando de la radiología digital. Pues vemos que la radiología digital es parte del avance de la tecnología, ¿no? Entonces se utiliza cuando nosotros vamos a obtener en un formato digital. Puede ser de dos maneras, una imagen digitalizada o una imagen digital. La digital voy a poder hacerlo con un aparatito mediante escaneo o la captura fotográfica de la imagen de la placa radiográfica convencional que ya hemos visto. En cambio, la radiografía digital se obtiene directamente, es una captura digital directa de la imagen para convertir los rayos X directamente a señales electrónicas. Obviamente el equipo es más caro, el convertidor no al digitalizador si quieres $7,000, ¿no? Entonces lo puedes adaptar a tu equipo convencional, sí lo puedes adaptar. Tiene muchas ventajas, ¿no? Pueden almacenarse, difundirse, ¿no? Tiene sensores más eficaces, tiene menos dosis de radiación, menor de material de material contaminante, y por lo mismo como no se va a revelar, no se va, porque necesitas un revelador y un fijador, entonces no vas a contaminar y vas a ahorrar en esto, ¿no? Ahí lo que vas a ver es un equipo súper moderno y el panel de control es como una computadora. Ya no tienes el panel de control chiquitito como veíamos. Entonces acá puedes ponerle nombre, maquillarlo, ¿no? Ver la imagen, tratarlo, no tienes que estar repitiendo la placa. Entonces, muy bueno. Igual se le pone miliamperaje o kilovoltaje, ¿no? Entonces hay parámetros que puedes jugar ahí. Entonces, es muy, muy bonito, ¿no? Pero no lo usan a nivel de las minas o salud ocupacional porque otro paciente puede poner tu nombre nada más, ¿no? Y suplantar a otra parte. En el caso de contraste, sabemos que son imágenes que permiten resaltar y pacificar estructuras anatómicas normales y patológicas, ¿ya? Tenemos varios contrastes. ¿Qué me puedes decir, además de este concepto que ustedes lo tienen, Luis, de los contrastes? Que serían sustancias que, o sea, que nos ayudan a resaltar opacar estructuras anatómicas y que habían tipos, los positivos, los neutros y los negativos, donde los positivos absorben más cantidad de radiación y que los podemos llamar radioopacos. En ahí podremos encontrar los liposolubles y los hidrosolubles, ¿no? Donde los liposolubles son los que son reabsorbibles y los hidrosolubles no son reabsorbibles. En Ya. los neutros tendríamos que acá se utilizan son sustancias utilizadas para distender o rellenar los tubos digestivos. O sea, utilizamos contrastes para distender y rellenar los tubos digestivos. Ya. ¿Qué me puedes decir, Raúl, del bario y de los hidrosolubles? Gracias, Luis. Doctora Bonilla, del bario y de los hidrosolubles, a ver, el bario podría ser tomado como neutro en agua y negativo en aire, y ese sería un tipo de contraste positivo, ¿no? Que sería soluble. Claro, porque dice, no, doctora, no sabía decirlo ahora. Melina Ramos. El bario vendría a ser un ion que está clasificado como
entre los positivos sería bueno, estos son solubles y presentan gran opacidad. Julie. Sí, bueno, del bario que bueno, se utiliza para estudiar el tránsito de intestinal. Sí, puede, bueno, continuando, puede llegar hasta la válvula ileocecal y generalmente para realizar este estudio el colon debería estar limpio, para lo cual se le recomienda al paciente que tome laxantes o algo parecido. Y con respecto a los hidrosolubles, estos se pueden administrar mediante una vía intravenosa y para eliminarlos se realizará por una vía renal, lo cual también no se recomienda para pacientes que tienen enfermedades renales. Ya. Los contrastes, como ya lo hemos dicho, y ahí mismo dice, ¿no? Permiten resaltar y opacificar estructuras anatómicas, ¿no? Pueden clasificarse según el tipo de imagen que generan, según la vía de administración, según las características químicas, ¿no? Hay muchas clasificaciones. Según el tipo de imagen, pueden ser positivos, negativos o neutros. Positivos son todos los radiopacos, lo que vas a ver blanco brillante, ¿no es cierto? Aquí está el bario y el yodo. Dentro de los yodos pueden ser los hidrosolubles, ¿no? Los iónicos o no iónicos. Los negativos son los radiolúcidos, todo lo opuesto. ¿Sí? Aquí en el aire, el dióxido de carbono, ¿no? Y los neutros no generan ningún color, pero sirve para distender y rellenar el tubo digestivo, como aquí en el agua, el manitol, ¿sí? Lo puedo usar en tomografía, en resonancia, ¿no? Según la vía de administración, puede ser oral, rectal, vaginal, endovenoso, intraarterial, intraarticular, intracanicular, X, ¿sí? Según las características químicas, pueden ser según su osmolaridad, iso o hiperosmolares, según su ionicidad, iónico o no iónico, según su estructura molecular, pueden ser monoméricos o diméricos, etc. Nos vamos a enredar, nos vamos a basar principalmente en el bario y en el yodo. ¿Qué es el bario? Es ese fresquito que estamos viendo ahí, bario DIF, este es el bario DIF oral, que es como tiza. Si lo abres se ve blanco, lo hueles, huele a vainilla, lo pruebas, no se ve a nada, como a tiza. ¿Sí? Es un metal pesado, se va a administrar por vía oral o transrectal. El objetivo es de que como es tiza, tierra, tienes que excretarlo. La única manera es tomarlo por vía digestiva y se va a excretar, ¿ya? Tiene contraindicación cuando está sospechando perforación de víscera hueca, cuando es un paciente posoperado y puede tener alguna dehiscencia, ¿no? Entonces no se hace en pacientes graves. ¿Sí? Y el yodo, los otros contrastes son el yodo, por ejemplo. El yodo, ¿sí? El yodo se puede administrar por vía oral o vía endovenosa, depende de sus características. Tengo los hidrosolubles, que para empezar la osmolaridad del cuerpo es de 285, 290, digamos 300, ¿sí? No puedes poner una sustancia hiperosmolar, tiene que ser no osmolar o no iónica, ¿ya? Entonces, la sustancia hidrosoluble no iónica, entonces tienes que leer, como todo medicamento, tienes que leer su vía de administración, tienes que ver su fecha de caducidad, ¿no es cierto? Siempre tienes que leer, tu regla tiene que ser esa, siempre leer. Entonces, como lo voy a poner a la vena, tiene que excretarse por el riñón. Entonces, significa que el riñón tiene que funcionar bien. ¿Cómo sé que funciona bien? Le voy a pedir la creatinina. ¿Cuánto tiene que medir? Hasta 1.3, ¿no? En jóvenes normales como ustedes. En adultos puede subir un poquito más porque con la edad el músculo se degrada y la creatinina se libera. Entonces, la creatinina puede llegar a 1.5, ¿no? Pero hay parámetros, ¿ya? Entonces tenemos estos dos principalmente. Los usos, el bario por vía digestiva y los otros por otras vías. Los vamos a dirigir. Por ejemplo, este es un esófago. Este esófago está distendido, ¿sí?
Normalmente todo el tubo digestivo y el sistema urinario tiene peristaltismo. Entonces yo no puedo ver esta estructura así como esta bolsa vascular. Yo tengo que verla delgadito, unas partes se contraen, otras no, ¿no? Entonces eso es lo que voy a ver, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a ver. Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo todo y esto ya está mal, está distendido. Termina en punta y es más, pasa a las justas. Un minuto, por favor, es una... ¿Me escuchan? Ay. Hola. Sí, doctora. Disculpen, son llamadas del hospital importantes, no podía no contestar. Ya, entonces estamos viendo acá un esófago dilatado, ¿no? Que termina en punta. Esto es una acalasia, ¿ya? Otro estudio que puedo ver acá es un colon doble contraste. Acá vemos que han usado bario. El bario ya sabemos que lo podemos utilizar en el tubo digestivo, ¿ya? Podemos verlo en el tubo digestivo. Estoy viendo el colon, miren las austras, si se dan, esto es una oblicua. Si se dan cuenta, este lado, acá ven un colon bien redundante, ¿sí? Bien redundante. Sí, es el colon sigmoides con el asa ascendente, ¿no? Está, sí, ¿sí? Está bien redundante, ¿ya? ¿Qué estudio será? ¿Qué les parece? ¿Están? Sí, sí, doctor. ¿Qué contraste habremos usado para empezar? Sin que Hidrosoluble. ubicarse. Hidrosoluble. ¿Qué estructura estoy dibujando acá? El útero. El útero, ya han leído, ¿no? Que es mujer, está en pelvis, entonces el útero. Del útero estoy viendo como un torito y sus cuernitos, y estoy viendo las trompas, ¿no es cierto? Y tengo que ver otras incidencias para ver si es permeable. Entonces es una histerosalpingografía, ¿ya? Una histerosalpingografía. Esta también lo puse hoy día, entonces es un estudio donde voy a ver la vía biliar. Este paciente lo han operado de la vesícula biliar, han manipulado el esfínter de Oddi, ¿no? Y se ha quedado edematoso. Entonces, como no va a poder salir la bilis y hay que eliminarla, le dejan un Drenker. En el Drenker lo cuantifican con los guantecitos
y va a ver si hay bilis, ¿no? Si está quedando bilis. Si queda bilis, normalmente tiene que ir disminuyendo mientras el finder de Oddi se vaya permealizando. Si no pasa eso, significa que algo está pasando, como en este caso, ¿no? Entonces aquí estoy viendo que el colédoco está distendido y que tiene una imagen en su interior, ¿no? Bien, de color radiolúcido, ¿no es cierto? Es un cálculo ahí metido. ¿Por qué lo veo de ese color y no lo veo blanco, radiopaco? Porque no son cálculos de calcio, ¿no? Entonces son cálculos de colesterol. Y la imagen lo que pinta es la vía biliar con el líquido, ¿no? Se va a dar una densidad blanco brillante, ¿no? Porque es artificial. Entonces hay una coledocolitíasis, ¿sí? Las indicaciones de los rayos X es para evaluar el sistema esquelético, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Contraindicaciones, obviamente, de las embarazadas porque es teratogénico y es carcinogénico muchas veces, ¿no? Pero la dosis de radiación que recibimos en los rayos X no es tan alta como una tomografía. Hemos dicho que la tomografía es el papá de los rayos X y la dosis es muy alta, por eso tienes que saber cuándo pedir. Entonces, los efectos de la radiación pueden ser estocásticos y no estocásticos, ¿no? Los estocásticos son al azar, puede, como que no te puede dar. En cambio, los no estocásticos o determinísticos dependen de la dosis. Pones tu mano, te sacan la placa y eres muy sensible y se quemó tu mano, se calma, ¿no? Se hace rojo, ¿sí? Se hace eritema incluso. Entonces, determinístico es determinado por la dosis, ¿sí? Ya tenemos acá una placa de rayos X, ¿sí? La placa de rayos X es una plaquita normal, ¿sí? Es una plaquita normal de tórax, ¿ya? Es una plaquita normal de tórax. Entonces ustedes tienen que aprender a reconocer lo que es normal de lo patológico. Y entonces vamos a entrar a nuestra segunda sesión, que es radiografía de tórax. Como ya saben, la base de los rayos X, vamos a reconocer una placa de tórax que tenemos que ver, las incidencias, criterios de calidad de una placa, lectura sistemática de la placa de tórax y finalmente patologías, ¿ya? Break 5 minutos y continuamos, ¿ya? 10 minutos, ¿no? No, 5 está bien, para terminar. Está ¿no? bien. Sí. Ya.
¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí se ve, doctora. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a seguir con la práctica, ¿sí? Entonces, cuando te viene una placa radiográfica de tórax, tienes que tener en consideración varias cosas. Tienes que ver el nombre, ¿es hombre o mujer? ¿Qué edad tiene? No es lo mismo una enfermedad en niños que en adultos. Reconocer qué posición se ha tocado, ¿no? ¿Qué se ha tomado? Si está parado, si está echado, si es derecha, izquierda, lateral, ¿cómo es? ¿No? O si está bien inspirada, ¿no? Tengo que ver si tiene radiografías previas, no simplemente quedarme ahí, ¿ya? Tengo que ver criterios de calidad también. Entonces, lo que vamos a ver ahora son proyecciones sistemáticas, ¿sí? Hay diferentes proyecciones sistemáticas, como el paciente se echa en relación al tubo, ¿no? Al tubo de rayos X y al buque. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, la estándar de tórax es esta. Es la proyección póstero-anterior. Si te das cuenta, el rayo viene de la espalda hacia adelante, el buque está adelante, y tú te vas a levantar el cabello, ¿no? Vas a poner las clavículas o los hombros pegados al buque, Paola. Ya vas a poner los hombros pegados al buki, vas a poner las manos a los costados y vas a tomar bastante aire y el técnico que te va a decir, tome aire, contenga, y entonces vas a poder poner tu plaquita, ¿sí? Te toman la plaquita. Visto de esta manera también, ¿sí? ¿Ves el tubo de rayos X? ¿Sí? Lo está alumbrando la espalda de la paciente, es la parte que vas a... La paciente está sin brasier, está con un mandil, sí tiene un protector gonadal, y lo que van a hacer es pegar los hombres hacia el buki, las manos a los costados. Algunos de ustedes me decían, si no la tetera, bueno, toma bastante aire, contenga, y ya, y sale la placa. Qué bonita la placa, ¿sí? Entonces, esa es la proyección póster anterior, la estándar de tórax. ¿Qué me puedes decir de la proyección póster o anterior o estándar de tórax Alison Tejada? Sí, doctora, que el haz central de los rayos X cursa, como ya dijo, de posterior a anterior o desde la espalda hacia el frente y, bueno, atraviesa el tórax, los rayos X. ¿Algo más que me quieres decir, algo nuevo? Que, bueno, se tiene que hacer, bueno, ya sabemos, en posición vertical y la distancia que debe haber entre el flujo y la placa es más o menos de 1 metro y, no, 2 metros casi, para evitar la magnificación del corazón. Tiene que tener su medida, ¿no? Entonces, gracias, Alison. Esta proyección póstero anterior es la más común, es la estándar de tórax, ¿no es cierto? Da exactitud del tamaño cardíaco, como me lo está diciendo su compañera, ¿sí? Entonces, aquí tengo que ver el continente. El continente es la parrilla costal y el diafragma. Y el contenido, el mediastino, corazón, grandes vasos y pulmones, ¿no es cierto? Entonces, este es el estándar de tórax. Luego tenemos la lateral. ¿Qué me puede decir, Xiomara, de la lateral? Sí, doctora. La proyección lateral se hace lateral izquierdo, entonces el lateral izquierdo va a ser lo que el paciente va a apoyar y se usa posterior, anterior y lateral izquierdo porque así se va a evitar también que haya una, ¿cómo se puede decir? Una magnificación del corazón y también se puede hacer lateral derecho. Y este es como que el lado que es más cercano y se ve como que más definido que el lado izquierdo. Y el paciente, por ejemplo, si encontramos anormalidades en la base pulmonar izquierda, se caracteriza mejor en una placa lateral derecha, o sea, sería como lo contrario.
Ya, la proyección lateral es complementaria a la posterior anterior. Ya, es importante porque me ayuda a ver patología mediastínica. En relación al contacto, ¿de qué lado se coloca? Siempre su lado izquierdo. El contacto con la película es por su cara lateral izquierda. Entonces aquí tienen que levantar los brazos, ¿no es cierto? O sea, al contactar directamente el lado izquierdo me da el tamaño real del corazón, ¿no? A mayor alejado se va a magnificar. Entonces, el lado que va a ser es el lado izquierdo. Entonces, su continente va a ser el esternón, los arcos costales, la columna dorsal y el diafragma. Y su contenido son los espacios, ¿no? El espacio retroesternal, el espacio retrocardíaco y la opacidad cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces, valora el mediastino y los compartimientos anterior, medio y posterior. Espacio retroesternal, la opacidad cardiovascular y el espacio retrocardíaco, ¿ya? ¿Por qué no avanzo? Ya. Entonces, estas dos proyecciones sistemáticas son complementarias, la proyección frontal o posterior anterior y la lateral. En esta proyección posterior anterior o frontal, voy a ver la cisura menor que está en guinda y voy a ver la cisura mayor que está en azul. Ya me ayuda a limitar los lóbulos superior del derecho con los inferiores, ¿no? Entonces voy a ver lóbulo superior, medio y posterior, ¿sí? Eso es lo importante. Tenemos otras proyecciones que son otras completamente complementarias, ¿no? Que son en este caso, la anteroposterior. ¿Qué me puedes decir, María del Carmen? Sí, doctora. Bueno, como su nombre indica, los rayos X atraviesan el tórax desde el frente del paciente hacia atrás, hacia su espalda. Esta proyección anteroposterior es la técnica portátil estándar, ya que se usa en pacientes que no pueden moverse debido a su estado, que no pueden trasladarse al servicio de radiología. Y bueno, en ese sentido no se podrían colocar de pie y esta sería la técnica portátil estándar. También la silueta cardíaca y la mediastínica se pueden agrandar hasta un 20% por esta proyección. Ya, muy bien, gracias María del Carmen. Entonces la proyección anteroposterior la vamos a realizar en pacientes que yo no puedo tomarle la estándar, la posterior anterior, no se pueden parar, ¿no es cierto? Entonces voy a tomarlo en pacientes que no pueden mover las piernas o sentados, ¿sí? Y como vemos en la de la derecha, estamos viendo que el paciente me está mirando, ¿sí? O en la otra, en la izquierda, miren, el tubo está hacia arriba y el paciente está echado, como ahora los pacientes COVID o en UCI, ¿no? Que no se pueden mover, entonces le va a tomar la proyección anteroposterior. Como está echado, ¿no? El mediastino y la silueta cardíaca va a aumentar su tamaño en un 20%. Recuerden que el buki no está directamente con el corazón, hay un espacio y eso lo magnifica. ¿Cuánto? 20%, ¿sí? Luego tenemos otras proyecciones, las oblicuas. ¿Qué me puedes decir de la proyección oblicua, Raúl Puma? Sí, doctora, la proyección oblicua, esta toma se realiza en una posición a 45 grados. En esta se obtiene que las costillas se elonguen y para poderlas observar mejor en la proyección posterior anterior o tanto anteroposterior. Esta posición también sirve para despejar y para denominar las proyecciones radiográficas por el lado que el paciente está pegado. Ya, entonces la proyección oblicua, el paciente va a apoyar, como su nombre lo dice, en forma oblicua, el lado que queremos observar. Vamos angular de 30 a 60 grados, 45 está bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Es evitar la superposición de estructuras. Es útil para ver lesiones cercanas a mediastino, para ver lesiones localizadas en los ángulos costofrénicos o para lesiones costales o de pared torácica. Puedo buscar también para fracturas. ¿Ya? Esta es la proyección oblicua. ¿Qué me puedes decir de la proyección lordótica? Melina Ramos. La proyección lordótica, bueno, es una proyección anteroposterior con angulación del tubo hacia arriba, o también colocar al paciente hacia atrás con la columna extendida. También, a ver,
Una lesión anterior se proyecta hacia arriba y una lesión posterior se proyecta hacia abajo. Ya. Entonces, gracias, Melina. Entonces, la proyección lordótica, el objetivo es que las clavículas no se superpongan. Entonces, el objetivo es que las clavículas queden fuera del campo pulmonar. Como vemos ahí, el tubo está abajo y el paciente está mirando al tubo, ¿no? El buqui. Entonces, es como que yo levanto la cara hacia el techo. Entonces, voy a ver, el rayo va a ir de forma AP y ligeramente caudocraneal, de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué hago con esto? Saco las clavículas. Entonces, me va a permitir ver lesiones en los vértices pulmonares, puedo ver lesiones a nivel del segmento apical, puedo confirmar colapsos del lóbulo medio, porque recuerden que estoy mirando hacia arriba, entonces tengo opción de ver otras estructuras, ¿no? Entonces ahí puedo usar esa proyección lordótica. Acuérdense de esta imagen tranquilamente, yo puedo ponerla en su examen y les voy a decir qué proyección es, y ustedes van a fijar en la clavícula, que está afuera, ¿no? Lordótica. ¿Sí? Luego tengo la proyección del cúbito lateral. ¿Qué dices, Xiomara, de la proyección del cúbito lateral? Sí, doctora. Esto se da sobre todo ¿cómo se puede decir? En expiración, cuando está el paciente en expiración. Y va a ser un poco complicada su valoración debido a que va a existir un aumento del flujo pulmonar sanguíneo. Y también se puede magnificar el tamaño de la silueta cardíaca y también habrá un aumento del retorno venoso sistémico hacia el corazón. También va a haber un ensanchamiento del mediastino superior y por eso no se pueden valorar los signos como podría ser una redistribución vascular. Ya, un voluntario. Bueno, yo, doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, también es importante, es fundamental para, sobre todo, la confirmación de neumotórax, puede ser, y también se puede realizar cuando no se obtiene, o sea, se realiza cuando no está en bipedestación del paciente. La proyección del cúbito lateral, como estamos viendo en la imagen, ¿no? El paciente está echado de costadito, ¿no? Depende del lado que yo estoy sospechando un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque moviliza líquidos, identifica desde pequeños derrames, desde 10 mililitros, ¿sí? Entonces, si yo le pongo, como en este caso, ¿no? El lado derecho me parece que hubiera, lo voy a poner de esa forma. Entonces, me sirve para diagnosticar o para confirmar, ¿no? Eso, entonces lo voy a poner, miren, el tubo, ¿dónde está? ¿Dónde está el paciente? Sirve para derrames subpleurales, para diferenciar los derrames tabicados de los libres, ¿sí? Me puede ayudar a detectar pequeños neumotoras, ¿sí? Y puede ser, como ya dije, del lado que a mí me interese, ¿sí? El rayo está horizontal, como estamos viéndolo nosotros, ¿ya? Luego hay otra proyección que le hacen expiración, que ya no es cuando le digo paciente tome aire, contenga, ¿no? Sino que lo hago botar el aire y es cuando voy a tomarle la placa. Entonces, esto me sirve para detectar cuerpos extraños, ¿sí? Puedo ver si el diafragma se mueve, no se mueve, para ver si hay excursión del diafragma. Puedo diagnosticar colapsos pulmonares. Y otras proyecciones son las de la parrilla costal, ¿sí? Luego nos toca ver criterios técnicos en imagenología respiratoria. Entonces vamos a ver criterios técnicos de imagenología respiratoria, sistemática, lectura y patología mañana. Ya necesito que lean, que tengan claro eso, repasen lo que hemos hecho ahora. Necesito que reconozcan las proyecciones, revisen en internet lo que acabamos de hacer, ¿no? Que es las proyecciones sistemáticas, ¿ya?
Y nada, estudien por favor las patologías del proceso alveolar, qué es un proceso alveolar, qué es un proceso intersticial, qué es una atelectasia, qué es derrame pleural, ¿no? Desde cuánto puedo medir en la radiografía estándar, ¿no? Porque hemos visto que con esta de cúbito lateral 10 mililitros, ¿no? Y cuánto con la lateral, ¿no? Desde cuánto puedo ver la lateral y cuando veo con la frontal. Entonces, quiero que me averigüen esa diferencia entre nódulo y masa. No se olviden que ya lo he dicho en la clase también, diferencia entre nódulo y masa. Y nada más. Entonces, no se olviden para mañana, ¿ya? Entonces, a los que no han obtenido puntos los he vuelto a llamar. Así es que tienen que estar pilitas, ¿ya? Les estoy tratando de dar la misma oportunidad a todos. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Fíjense.